Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, les invito por favor a que tomemos la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer unos versículos de esta hermosa palabra. Deuteronomio capítulo 6. Mientras lo encuentran y contestan con un amén bien fuerte, vamos a darle un saludo a las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Transmitimos de la iglesia a Monte Olivar a adoradores ubicados exactamente en un patio bonito, más exactamente cerca al parque Bellavista. Espero que esta palabra también sea para la edificación de la vida de cada uno de ustedes, hermanos. ¿Y quién me encontró, hermanos? Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo, desde el primer versículo vamos a leer hasta el versículo 9. Del versículo 1 al versículo 9. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leerlo bajo la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo de una forma alternada y dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Para que aprendas a Jehová guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y para que sean guardados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por orden, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová tu Dios es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás delante a tu mano, enseñar en tu mano, y estarán los mortales entre tus ojos. Gloria al nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar por la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, estamos nuevamente delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu bello amor y tu misericordia, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos una vez más en tu casa, Señor. Yo te pido, como siempre, Señor, que esta palabra habla en nuestras vidas, porque es tu palabra, y tu palabra siempre conocemos que es viva y eficaz, Señor. Más cortante que una espada de doble filo, Señor, que llega hasta los tuétanos, Padre, que llega a lo profundo de nuestro corazón, que llega a lo profundo de nuestra vida. Por eso yo te pido en esta noche, habla nuestras vidas, Padre. Toma el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, Señor. Que seas tú quitando todo lo que no es tuyo, dando la libertad a tu palabra. Quita todo estorbo, quita todo lo que no tiene que estar en nuestra vida, en nuestra mente. Que seas tu Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas. Que no sea nosotros, Señor, que no sea yo, Padre Celestial, con este conocimiento limitado, sino seas tú, Padre, que tienes el conocimiento ilimitado, que lo conoces todo, que lo escudriñas todo, que hables conforme a nuestra necesidad, Padre. Te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Un amén bien fuerte puede tomar asiento. Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de nuestro Dios. Para retomar un tema muy bonito que dice de la siguiente manera: leer para recordar. ¿Cómo dice? Leer para recordar. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Sabemos que tiene un título muy bonito aquí en el capítulo 6 que dice el gran mandamiento, ¿verdad? Nosotros conocemos, por decirlo de alguna manera, los 10 mandamientos resumidos en uno, ¿verdad? Pero pasa que nosotros, cuando no leemos la palabra del Señor,
no recordamos las cosas, ¿verdad? A veces me preguntan a uno, hermano o hermana, ¿usted recuerda dónde aparece la cita bíblica donde estos tres hombres pasaron por el fuego y no se quemaron? Será segunda de Reyes, no me acuerdo. Siempre que nos pasa y nos preguntan dónde queda eso y cómo se llama este rey. En el tiempo en que están, ¿cómo se llamaban esos muchachos? Y me dice Padre Celestial. Cuando nosotros tenemos dudas, ¿a dónde vamos? A la palabra de Dios, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros. El pueblo de Israel estaba también para poder recibir la tierra prometida. ¿A cuántos días estaban? A 40 días más o menos aproximadamente, desde ese desierto hasta la tierra prometida. 40 días. ¿Se le volvieron por desobediencia cuántos? 40 años, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, más bien cuando no la leímos, cuando no la estudiamos, cuando no la tenemos en cuenta, retardamos lo que el Señor tiene para nuestras vidas, porque el Señor tiene un propósito con nuestras vidas. Nosotros lo desechamos, nosotros lo obstruimos, nosotros le damos tardanza a ese propósito, pero el Señor no deja de tener ese propósito con cada uno de nosotros. Lo ha hecho con Israel, lo hará con nosotros. Por eso es tan importante nosotros poder de una forma u otra leer para recordar. Hay muchas cosas que nosotros debemos recordar, pero no las recordamos todas. Por eso constantemente a nosotros nos toca estar leyendo. Pongámoslo de alguna forma como un ejemplo, cuando usted hace un arroz con pollo y usted en algún momento, usted por ahí tiene por allá la receta y usted no es de pronto una persona que cocine todos los días, ¿verdad? Pero usted quiere cocinarlo como lo cocinó la primera vez que le quedó muy rico. Y usted ande ahí busca la nota y empieza a recordar que de verdad que toca picar pimentón, que toca picar cebolla, que toca no de pronto echarle tanto colorante, que no hay que aplicarle tanta sal sino sal promedio las verduras, promedio así, promedio todo y no en exceso y tampoco muy poco porque queda infuso, ¿verdad? Y empezamos a recordar. Pero si nosotros no leemos, intentamos hacerlo por inercia, lo más posible es que nos quede muy seco, no nos quede surtido como a algunos les gusta, de pronto las verduras no quedan bien cocinadas, de pronto el pollo todo absolutamente queda todo infuso, no queda rojito como uno le gusta, de pronto queda muy salado. Sí, es cierto, ¿verdad? Y nos pasa todo eso también la palabra del Señor. Cuando nosotros no recordamos cómo orar al Señor, oramos de cualquier manera, no como el Señor Jesucristo nos enseñó, si lo cogemos y decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y decimos la retaíla, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos lo que el Señor dice al final, dice venga, y entran a lo oculto para que yo les pueda responder en lo público, para que yo me pueda glorificar en lo público. Se nos olvidan cositas así, todos los tips se nos olvidan en algún momento de la vida. Pero cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y decimos, como el juego que tuvimos el fin de semana, que nos fue muy bonito, recordar, ¿verdad? Lo recordamos como juego, que inclusive sirve para una predica de la palabra del Señor muy buena, porque es un tema muy profundo. ¿Y quiénes recuerdan el versículo de este fin de semana? Antes más o menos así, ¿verdad? Leer para recordar. Sí, es importante nosotros leer la palabra de Dios por estas cosas, porque muchos de pronto no se saben el versículo principal que nosotros en el Evangelio, porque de tal manera amó tanto el Señor al mundo, ¿cierto? Amó tanto el Señor al mundo que vimos, y nosotros luego parafraseamos, pero no lo decimos exactamente como es porque nos dice la palabra del Señor. Porque cuando uno lee cosas, es de la mentira, a mí me pasa mucho en el trabajo, yo hago una cosa y la tengo, pero cosas del Señor empiezo a leerlas varias veces para poderlas definir. Porque esta carne lucha en olvidar lo que no me conviene, que es seguir el Espíritu, que es seguir el fuego ardiente que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y así pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le caía pan del cielo.
Yo me imagino al Señor poniendo a sus expertos panaderos Los Ángeles a hacer un pan bien rico para que les caiga con toda la suavidad del mundo y que caiga de tal forma que no se envenene, que no se enfuerte, que no se ensucie con la arena del desierto. Y les llegaba a ellos y ellos cogían todos los días menos el séptimo día. El sexto día, de alguna forma u otra, por decirlo el viernes, ellos cogían doble ración porque el sábado no podían coger. ¿Y ustedes creían que se les podría? No. Era tan experta la mano del Señor en hacer ese pan tan rico que nunca nosotros lo probamos, y hubiera sido bueno probarlo a ver qué sabía, porque uno le da curiosidad qué sabe eso. Pero ellos tuvieron ese privilegio. Ay, que no, se cansaron de comer pan. Mandaban a sus expertos carniceros, de alguna forma u otra, yo me imagino a alguien está cogiendo a piedra los pajaritos y los pajaritos cayéndole ya a ellos para que ellos coman carne. Tuvieron la gloria del Señor, tuvieron la honra del Señor, tuvieron el sustento del Señor. Ay, no, ya nos cansamos de comer pan, ya nos cansamos de comer carne. Uy, yo creo que tengo como una resequedad, yo tengo sed. Vaya, Moisés, peguen esa piedra. ¿Qué pasaba? ¿Los dejaban morir de sed? No, les daba agua, pero ellos no recordaban. Ellos no recordaban lo que el Señor hacía por ellos. Llegaba una situación difícil, se olvidaban que había agua. Había una situación difícil, se olvidaban que había carne. Había una situación difícil, se les olvidaba que había absolutamente toda la hospitalidad de parte del Señor. Se olvidaban absolutamente de todo lo que el Señor había hecho por ellos. Por eso el Señor puso en el corazón de los hombres escribir la palabra del Señor, porque las escrituras prácticamente vinieron a ver cuando de alguna forma vinieron a existir los escribas. Antes no había. Antes, ¿qué hacía? El conocimiento se pasaba de generación en generación. Todos tenían que contar cómo fue la creación del hombre. Todos tenían que contar cómo cayó Adán y Eva. Todos tenían que contar cómo el Señor bendijo a las personas por medio de cada generación. Ellos tenían que hacerlo. ¿Saben qué hacían las personas en Israel hace mucho tiempo para poder recordar qué generación tenían? Ellos tenían una vara larga. Y en cada vara ponían su linaje. Todo por escrito. Ese era el mapa de ellos. Y ellos decían, venga, ¿y quién fue él? Ah, no, mire, el Señor hizo con él esto. Y leían el nombre de esa persona y podían recordar. Pongo el ejemplo de Abraham, padre de la fe. Decían, no, este señor llamado Abraham, estaba bien viejito y tuvo a su hijo Isaac. Y por él estamos todos los que estamos aquí. Podían decir de esa manera, pero tenían que ir a una vara donde estaba prácticamente todo escrito para ellos, de pronto no por tablas, sino solo por varas, porque eran las varas de cada tribu que ellos tenían, y cada tribu tenía su representación. Le decía, mira, aquí vivió tal persona. Y ellos tenían que hacer eso para poder recordar toda la historia de Israel. Pero el Señor, hasta el tiempo de nosotros el día de hoy, tenemos la escritura. Desde más o menos 1600, 1500 más o menos, se escribió la primera Biblia. Fue escrita por un hombre llamado Martín Lutero. Fue la primera traducción, no fue primero la traducción de la Iglesia Católica, fue primero la de los protestantes. Como vio que eso funcionó, como vio que se pudo revelar la Biblia de alguna forma a todos los pueblos, ellos les tocó hacer lo mismo. Les tocó hacer la Nueva Jerusalén, que sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Y la misma palabra del Señor. Dios dice, nosotros tenemos absolutamente todo para recordar al Señor, pero no nos gusta leer, no nos gusta buscar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Dice en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para los que pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Imagínense que ellos tenían alrededor más o menos entre 600 a 700 leyes. Tenían ellos para cumplirlas. Nosotros no tenemos muchas. Ellos tenían que aprendérselas. Tenían que enseñar a un niño desde pequeñito todas las leyes para que ellos no quebrantaran la ley, para que ellos pudieran vivir en la bendición del Señor. Pero
sabemos por palabra del Señor que ellos no vivieron eso. Solo se vivió hasta que Josué vivió. Después de Josué pasó el tiempo. Y los que estaban con Josué no tuvieron el corazón, no tuvieron de pronto las agallas, no tuvieron la osadía de seguir la palabra del Señor. Ellos murieron con ella. No sembraron la semilla como el Señor nos mandó a nosotros, de sembrar una palabra de esperanza, de sembrar una palabra de salvación. Y ellos no lo hicieron. Con el tiempo recayeron en muchas cosas las cuales nosotros vemos en el libro de los jueces. Ellos caían, eran entregados a las manos de los enemigos. Tenían que el Señor escuchar el clamor de ellos para levantar un juez y que volvieran los pies del Señor. Pero moría este juez, no dejaba herederos y volvía y pasaba lo mismo. Caían en la idolatría, caían en muchas cosas y volvían y caían en manos del enemigo. Pero porque ellos no leían. De pronto ellos no tenían una Biblia como nosotros, pero tenían unos levitas, los cuales podían predicar la palabra del Señor, los cuales con papiros llevaban a todo lado, porque ellos fueron, por decirlo de alguna manera, los primeros escribas para Israel. ¿Cómo enseñaban ellos la ley? Porque ellos podían escribir en papiros absolutamente todo. Es la palabra del Señor que ellos más o menos tenían una escuela de profetas, tenían una escuela de levitas, por todo Israel. Por eso todo el pueblo tenía que sustentarlos con el diezmo a ellos, porque ellos tenían ese trabajo de poder dar la palabra del Señor. Ellos no tenían porción en Israel, pero tenían el trabajo de predicar la palabra del Señor. Pero a los hombres no les gustaba seguir a Dios. A los hombres les gustaba seguir hombres. Se levantaba un juez, aleluya, y un levita a predicarles, les despreciaban. Y hoy en día no es indiferente. Hoy en día se para un político a dar regalos, aquí todo el mundo baile, le rinde pleitesía. De pronto no es ese ejemplo, pero como es ejemplo. Llega aquí un hombre de pronto a dar regalos, a dar tamales, a dar ropita a todo el mundo. Mucho gusto, doctor, mucho gusto, tal cosa, mucho gusto. ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere una cosa? Pero si pasara un hombre por aquí de Dios a predicar la palabra del Señor, este señor ya empezó a hacer huellas desde temprano. Así lo hace el mundo. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que nosotros tenemos mandamientos y estatutos, reglas a las cuales dadas por Dios, a las cuales nosotros que someternos, a las cuales nosotros debemos comportarnos, a las cuales nosotros debemos adaptarnos. Porque la palabra del Señor que dice que la palabra nos llega a formar de alguna forma u otra que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Y la estatura de Cristo no es un estándar donde cualquier persona llega, cualquier hombre y cualquier mujer no llegan aquí, si no leen la palabra, si no se someten en ella, si no buscan de Dios para entender esa palabra. Porque cuando nosotros no tuvimos un hombre, una mujer de Dios que nos explicara la palabra del Señor, mucho nos perdíamos en Apocalipsis, mucho nos perdíamos en Génesis, viendo cómo llegaban las plagas a Egipto, mirando cómo hacía el Señor los prodigios. Yo no pensaba que el que era de la obra era Moisés, porque Moisés levantaba la vara y se abría el mar. Moisés levantaba la vara, golpeaba una piedra, salía el agua. Se veían los prodigios porque Moisés levantaba la vara. Pero nosotros cuando leemos la palabra entendemos que Moisés solo era un instrumento. Y vemos que el autor de la fe era el Señor. Y el que hacía la obra era el Señor. Moisés simplemente era un hombre dispuesto a pregonar la palabra del Señor. Pero a los hombres les gusta seguir a los hombres. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, a nosotros ya no nos gusta seguir hombres. Nos gusta seguir la palabra del Señor. Nos gusta seguir lo que el Señor nos impone a nosotros, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos exige a nosotros. Porque ¿cuántos saben que nos exige el Señor? Muchas cosas, ¿verdad? Pero específicamente cuando nosotros vamos a un capítulo más adelante, ahorita lo buscamos por aquí, en el nombre de nuestro Dios. Ya me encuentro, hermanos, permítanme un momento. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 10, del versículo 2 al versículo 16 dice de la siguiente manera: ahora pues Israel, ¿qué pida Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios
que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso nos exige el Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros podemos decir, no es que el Señor solo nos exige el diezmo, no es que el Señor solo nos exige seguir los 10 mandamientos, no es que el Señor solo nos exige amar a nuestro prójimo, no, el Señor exige todo este conjunto de cosas. Pero ¿cómo podemos recordar tantas reglas? Si nosotros no lo leemos, no recordamos. Cuando nosotros leemos un versículo que nos tocó tanto la vida, usted recuerda qué experiencia tuvo con el Señor. Usted tiene temor en el Señor y dice, Señor, debo esforzarme. Yo me acuerdo tanto que hay una historia en la palabra del Señor que me marcó tanto la vida, que fue la historia de Mefiboset. Un hombre que le dijo al rey David, ¿quién es este perro muerto para que tú lo tengas en cuenta? En un momento de la vida yo me sentí así, pero el Señor me dijo, no, venga aquí, si le faltamos en su vida, venga, se me duele. Y fue tan bonito ese día y el Señor me dio el gozo. Y hasta el día de hoy no lo he perdido, sí, problemas, situaciones difíciles, me he sentido triste, aburrido, no sé, pero ese gozo no se va. Cada vez que adoro al Señor sale ese gozo. Cada vez que predico al Señor sale ese gozo. Cada vez que me postro allí delante del Señor a buscar su presencia sale ese gozo. Nunca se apaga, nunca se va, porque es promesa del Señor para la vida de quien lo busca. Porque a cada uno de nosotros nos da lo que Él quiere darnos. Como yo le explicaba a una compañera, el Señor no le da, y yo siempre lo he dicho aquí, el Señor no le da lo que uno quiere, lo que uno le gusta, lo que uno le fascina, lo que uno le mueve las fibras. No, el Señor nos da lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cómo vamos a entender lo que necesitamos si no leemos? ¿A quién le pedimos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ustedes no dan bien, les están pidiendo mal. Porque sabemos que tenemos un Dios que si usted le habla claramente al Señor, el Señor le responde. Hay un testimonio en forma de chiste, no sé si es la verdad, que una mujer llegaba ante el Señor y le decía, Señor, yo quiero tener un lugar donde meter mi cabeza. Dicen que el Señor posiblemente en un caso, el Señor estaba pidiendo una casa, pero dice, no sucede. Hay veces que uno le pide cosas al Señor sin entender si uno las va a lograr, si uno las va a configurar, si uno las va a poder lograr, si le van a edificar a la vida de uno. Uno le puede pedir al Señor muchas cosas por las cuales inclusive uno se puede perder. Uno le puede decir, Señor, tengo un trabajo allá en el extranjero, y usted ve lo que dice por allá en los lugares donde matan cristianos. Y usted lo toca ahí. ¿Usted estaría dispuesto a ir a morir? Sin saber que de pronto su alma se pierda, porque no es la voluntad de Dios. Porque el Señor no es caprichoso con nadie, el Señor es disciplinado con uno, de tal manera que Él nos disciplina, dice la palabra del Señor, y Él nos ama. Él nos ama a nosotros, pero en el momento que tenga que disciplinar a nosotros, no es disciplina, Él no tiene favoritos. Dice que nos cuida como la niña de sus ojos. Pero que en el momento en que Él nos tenga que humillar, que Él nos tenga que pasar por el proceso, que tengamos que pasar vergüenza, lo tenemos que hacer porque es mandato del Señor. Eso aprendimos en el versículo que aprendimos en ese día, ¿verdad? Que antes de que nuestro corazón se eleve, antes de nosotros tener una honra, nuestro corazón tiene que quebrantarse, nuestro espíritu tiene que quebrantarse, nuestra alma tiene que quebrantarse delante de la presencia del Señor. Porque no de cualquier manera nosotros le vamos a servir al Señor, sino le vamos a servir de la manera que Él exige. Dice la palabra del Señor aquí mismo donde nosotros estábamos. En el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida,
para que tus días sean prolongados. Nosotros vivimos muchos años por la gloria del Señor, porque hubo muchas madres y muchos padres que se esforzaron en nuestra vida. De pronto nuestros propios padres no, pero de pronto abuelitas, bisabuelas, que estuvieron orando por nosotros. Y estamos hoy aquí los que tienen más edad, y estamos prolongados por esa palabra. Pero nosotros podemos leer la palabra del Señor a diario. Los que nos proponemos a leer la palabra del Señor a diario, por lo menos yo me leo un capítulo diario de la Biblia. Pero qué tan bonito sería que uno cogiera con la familia y dijera, venga mi amor, venga mi familia, ¿qué nos hacemos acá? Leemos hoy esto, a quién nos enseña el Padre. Pero en nuestras familias nos hace falta eso. Pero qué diferencia tan bonita habría en nuestros hogares si nosotros empezamos a hacer eso. Nuestros hijos se van a convertir, se convierten o se convierten. Porque cuando ya uno mete en el proceso a los hijos de Dios, se los lleva a saber de pronto. Que la mayoría de veces pasa así. De pronto uno no los va a ver funcionando en un altar, de pronto uno no los va a ver como uno quiere verlos, pero sí los vamos a ver como Dios quiere ver. Cuando nosotros cogemos y hacemos estas cosas, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que nosotros no debemos mentir si no sabemos en qué lugar de los mandamientos está? ¿Qué mandamiento es el del que nosotros no debemos mentir? ¿Alguno sabe de pronto la respuesta? Yo realmente no me acuerdo. Cuando nosotros decimos que nosotros no debemos dar falso testimonio, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Pero yo no puedo decir si es el primero, yo no puedo decir si es el décimo. Es que el 9 parece. No sabría decir y no podemos adivinar. Pero si nosotros leemos la palabra del Señor, con exactitud podemos decir, no, es el tercero, no, es el cuarto, no, es el quinto. Pero sabemos que el primero es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese sí lo sabemos. Pero ahí está la conclusión de nosotros, siendo nosotros pastores, siendo nosotros intercesores, siendo nosotros hijos de Dios, debemos tener esa cercanía con papá, porque papá nos habla a nosotros. Dios nuestro Padre nos habla por medio de su palabra. ¿Qué relación nosotros podemos tener con nuestros hijos si nosotros no le hablamos a nuestros hijos? Si nosotros no le decimos, hijo, yo te amo, hijo, ven, te enseño tal cosa, hijo, ven, te enseño tal otra, hijo, ven, jugamos, ven, hijo. En ningún momento nosotros vamos a tener autoridad con nuestro hijo. Si de pronto nosotros solo somos padres para buscar, para regañarlos. Porque hubieron lugares que son así, donde tenemos padres solo regañones, no padres que nos dijeron tú te puedes esforzar más, o hijo yo te amo, o hijo ven eso. Nunca de pronto algunos no tuvimos unos padres, yo sí los tuve, gracias a Dios. Y recuerdo tanto a mi papá que inclusive mi papá, yo estando en 11, teniendo 18 años, un chichicuelo tenía por ahí, un hombre grande, un hombre adulto, y teniendo un papá que le corrija a uno, eso es amor. Uno que no me dejaba llegar del colegio y me decía, Diego, venga para acá y venga muéstrame sus cuadernos. ¿Por qué no hizo esta tarea? ¿Por qué no hizo la otra? Eso es amor. Yo no lo entendía. Sinceramente a mí me da pereza, a mí me da fastidio. Yo le decía, papá, pero es que yo ya tengo 18 años. ¿Sabe la respuesta de mi papá cuál era? Mientras usted viva en esta casa, usted tiene que seguir. Yo no pensaba en ese tiempo independizarse. Yo me decía, ay, yo me quiero ir. Pero cuando yo me fui a la casa, tuve que también sobre tener reglas. Cuando llegué a los caminos del Señor, más reglas, muchas más reglas. No era una regla de pagar un arriendo, no era una regla de pagar en internet, no era una regla de muchas cosas, no. Era una regla de la cual depende su vida. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Si nosotros no vivimos en santidad, olvídese que usted va a morir allá. ¿Qué dice Apocalipsis con respecto a eso? ¿Qué ni los adúlteros? ¿Qué ni los fornicarios? Y la lista es larga. Y si nosotros infringimos en esas leyes, ¿usted cree que nosotros vamos a poder entrar a la ciudad del gran rey? ¿Cierto que no? Si nosotros leemos la palabra del Señor y decimos, yo no quiero ser adúltero, yo voy a tomar la actitud del caballo.
Mujeres bonitas por aquí, mujeres bonitas por allá, pero yo voy aquí. Porque nada me serviría que yo me pusiera a decir a todas lindas, a todas preciosas, sabiendo que la única que merece son las esposas. ¿Y eso cómo lo sabe uno aquí? Por la palabra del Señor. Amen a sus esposas. Dice segunda de Pedro, en primera de Pedro, no me acuerdo realmente, pero dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas. ¿Cómo le voy a mostrar yo respeto a mi esposa? Si yo no la respeto. ¿Cómo le voy a decir a mi esposa, mi amor, yo te amo? Y por allá le estoy diciendo a la otra, amor, ¿cómo estás? A mi esposa es la única que yo quiero amor. De vez en cuando se me sale con mi mamá. Y ella le consta cuando la llamo. Pero el resto, nadie tiene esa terminología. Mi esposa es testiga que yo la gran mayoría le digo chinita, 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 ya. Para de poner. Porque muchas personas no me dicen nombre. Llegan tanto mercaderista ya que consumo pocas en las que he podido predicar el evangelio y pocas las que tengo en el celular para que puedan ver las transmisiones que nosotros damos. Bueno, sabes que en el día diario, los devocionales que algunos hermanos le envían a uno para poder celebrar a ellos. Las peticiones también llegan por internet. Y uno dice, bueno, sí, en caso, yo pongo un caso de una hermana que se llama Elina. Y la muchacha me pidió porque la eliminé, sin culpa la eliminé de Facebook, la eliminé de WhatsApp. Ella me preguntó, Diego, ¿por qué no me volvió a enviar los enlaces? Hoy la agregué, y confío en el Señor que está viendo. Y uno dice, bueno, uno se comporta con las personas. Uno debe aprender a comportarse con las personas. Uno debe aprender a poner las cosas por obediencia, porque son muchas las leyes, pero si nosotros no las leemos, no vamos a olvidar de ellas. Porque hermanos, en el medio de tantas palabras, dice la palabra del Señor que se haya el pecado. No se puede poner a hablar con una persona y hablar y hablar y hablar y en un momento usted se le va a salir el chiste flojo, el chiste de doble sentido, la burla, la broma. Pero cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, el Señor nos enseña a hacer de cuántas palabras. De pronto no es tan importante decir, Dios bendiga, hasta luego, no. Sino siempre usted va a hablar de Dios, de lo que Dios hizo en su vida, lo que cita la palabra, de lo que hace Dios en nuestras vidas. Yo no tiene otro tema. Usted no puede tener otro tema en su boca. Porque si el Señor viene a nuestra boca con su sabiduría, nosotros debemos pregonar esa sabiduría. Debemos dar aviso, no sabemos de eso que el Señor hizo en nuestras vidas. Porque de pronto algunos no tendrán hijos, pero usted puede tener hijos espirituales, que les puede enseñar a sus hijos espirituales los estatutos de Dios. Si nuestros hijos no quieren buscar de Dios, allá hay muchos hijos que sí tienen la necesidad y tienen la oportunidad de buscar a Cristo. Pero estoy diciendo que con su hijo o con su hija sean crueles y los abandonen, ¿no? Pues siempre nos va a tener en su oración. Pero si ese devocional su hijo no lo quiere, vengamos para la calle, que allá hay otros que sí quieren ese devocional. Porque el Señor nos manda a pregonar su palabra. Estamos a esto, a poquitico realmente, a corto plazo, de que el Señor venga por su iglesia. Y es donde nosotros decimos, Señor, pero si yo no me ni siquiera recibir mandamientos. Pero hay testimonios en su vida que usted puede llegar por medio de la palabra de Dios a esas personas. Yo no me imagino al Señor diciéndole a Jeremías, en Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Pero el Señor no le dijo, en un libro que usted va a escribir, que se va a llamar Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, usted le voy a decir esto, ¿no? Dice la palabra del Señor que Él le hablaba a Él. Él le hablaba directamente a Él. De pronto nosotros hoy en día, el Señor nos habla mucha palabra. Y a mí me pasa, hermano, yo tengo a mi esposo, ya tengo 4 temas pendientes para estudiar. Le decía a la pastora, tengo temas pendientes para estudiar. Y uno dice, es cuando el momento en que Dios coge y le habla a uno. De pronto, Él no me recuerda exactamente qué versículo es, pero sí, a mí por lo menos me recuerda dónde iba ese versículo. Un buen ejemplo, un tema que el Señor me regaló muy bonito,
que dice, dispuesto para morir, algo así más o menos, dispuesto hasta la muerte, algo así por el estilo. Busque a dónde está el sacrificio de Abraham que iba a hacer con Isaac. Ya usted aquí ven y lo busca. Y usted después puede decir, no, queda en eso tal, no queda en Génesis tal. Pero el Señor nos habla por su palabra. Cuando ya tú tienes una comunión perfectamente con Dios, Dios sí te va a decir a ti, como le pasaba a los apóstoles. ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles? Que ustedes no tengan cuidado por lo que van a hablar, porque ¿quién va a hablar? Es el Espíritu. Algo que yo aprendí en la iglesia donde yo estaba, me pareció también muy interesante, que si uno quiere ser muy útil, es muy bueno que uno lea. ¿Por qué? Porque usted va a ser muy exacto con los versículos. Porque esto de los versículos sí es importante. Sí es importante saberlos por qué. Porque hoy en día tenemos la herramienta. Usted me puede decirle, hermano, vaya y busque la historia del hijo pródigo. Y usted no sabe si queda en Lucas, usted no sabe si queda en Marcos, usted no sabe si queda en Apocalipsis. Porque la persona no lo va a saber. De pronto usted sí lo sabe porque se empieza aquí a buscarlo en una Biblia muy ordenada como esta, como la Reina Valera en 1960, donde hay títulos. Donde usted dice, aquí está en este título. Y usted no encuentra. Pero una persona recién convertida, no. Pero si usted le dice el versículo a la persona, va a ser tanto el impacto en la persona que sí se va a guardar ese versículo y va a llegar a la casa y va a buscar. ¿Sabe por qué a mí me pasó una vez? Y lo supe nomás por un testigo de Jehová. El testigo de Jehová me explicaba todas las cosas que yo le contaba de que me pasaban en la iglesia. Vaya a Proverbios tal capítulo, Efesios a tal capítulo, tal versículo y dice esto. Yo fui y se me acabaron los capítulos de Efesios. Y me dio por mirar casi todo de Efesios y no decía absolutamente ninguna de las palabras que decía. ¿Qué tan importante son a veces guardarse el versículo que le dan a uno? ¿Qué tan importante nosotros aprendimos estos versículos para cuando realmente alguien lo necesita también? Porque esta palabra la necesita usted, la necesito yo, todos la necesitamos. Es importante leer para recordar. Eso es importante. Y el Señor aquí en un versículo más adelante dice de la siguiente manera. En versículo 3 de este capítulo 6 dice: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice más adelantico, en el versículo 7, pero el versículo 6 dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice más? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tarea la tenemos, ¿verdad? Porque no solo es cuando usted viene a la iglesia, es mientras usted va de aquí para allá, y de allá para acá, y aquí en su casa, y más de aquí siendo la iglesia, más uno allá en el trabajo que hay tanta necesidad. Cuando uno va en el trabajo, uno le queda de pronto difícil hacerlo porque uno se va a decir, le toma excusa, ¿no? Pero qué tan bonito sería que uno lo tomara uno y que uno tuviera esa disposición de verdad y que uno no entrando en ellos se echara una predica para Dios. Porque nosotros debemos estar dispuestos a orar para el Señor. Por eso es tan importante el leer para recordar. Porque nosotros tenemos mucho, aquí usted tiene, por lo menos usted lee aquí los títulos, dice exhortaciones a la obediencia. Dice más adelantico, bendiciones de la obediencia. Y eso también es un tema que más adelante sería muy bueno abordarlo. Pero si nosotros no lo leemos, no tenemos curiosidad, no vamos a disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Porque cuando el Señor nos bendice, lastimosamente es cuando más nos olvidamos de Dios. Cuando más nos olvidamos que el Señor existe. Pero cuando tenemos una enfermedad,
Cuando no tenemos esa bendición que el Señor tiene para nosotros, ahí sí nos acordamos de Dios. ¿Qué tan importante es nosotros leer para recordar que el Señor murió en la cruz por nosotros? ¿Qué tan importante es leer para recordar que nosotros somos salvos por gracia, no por obras de hombre, ni por nosotros no somos engendrados de hombre, somos engendrados del Espíritu, somos salvos por parte del Dios vivo, por medio de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario hace más aproximadamente de 2023 años. ¿Qué tan importante es leer para recordar que nosotros debemos tener un sometimiento a Dios absoluto? Que no es que yo me entregue solo mis días los domingos, y de lunes a viernes hago lo que quiero, y llego aquí y me paro al altar a predicar la palabra de Dios. Yo pienso que eso no es así. Con ninguno de los ministerios, ni mucho menos de pronto aquí con la música. Porque uno teniendo el tiempo para ir y no va, cada uno tiene que darle tiempo de todas las cosas. Y no es por echarle vainas a nadie, es que así son las cosas. Las cosas de Dios son constantes. Por eso nosotros debemos estar aquí estudiosos. O de pronto si uno no puede leer, de pronto tiene mucho ese concepto de la pastora como se hizo de pronto en octubre. ¿Qué se hizo? Se puso un bafle, se puso la Biblia y léase. Ay, no me acuerdo de eso. Ah, listo. Léame usted en Google la Biblia. Y de la Biblia. Y uno la escucha. Uno la analiza. Y si ya uno tiene preguntas, hermanos, consigan un cuaderno y llénense de encuestas. Y cuando aquí lleguen aquí a las autoridades. Venga, pastor, venga, ¿qué significa eso? Nos ponemos en la tarea con usted y empezamos a leer la Biblia. Porque es importante nosotros poner eso en práctica. Leer la palabra del Señor, entender la palabra del Señor y que todos las entendamos por igual. Porque ¿saben cuál fue el mayor error de la Iglesia Católica y por qué perdió tanta persona? Por decirlo de alguna manera, ¿por qué perdió la misión? Porque ellos creían que solo los sacerdotes podían leer la palabra del Señor. No los ricos, no los reyes, solo ellos. Solo ellos. ¿Y qué hicieron con Martín Lutero? Lo metieron a la cárcel solo porque hizo la traducción de alemán a latín. Y ellos dicen, no, porque es que el latín era obligatorio. No, era la voluntad de Dios que se tradujera la primera Biblia, para que usted y yo podamos leer, para recordar que hay alguien allá arriba que nos miró a nosotros con ojos de misericordia, que no miró nuestros defectos, que no miró nuestras capacidades, que nos miró por los salvos que podemos ser por Él, de lo útiles que podemos ser para Él, de lo dispuestos que podemos ser para Él, para servirle. Así que yo les invito a que cierren sus ojos para que le podamos pedir al Señor esa voluntad que nosotros necesitamos, porque yo también la necesito, todos la necesitamos para poder leer, para recordar. Y si de pronto nosotros somos estudiosos, leemos para que el Señor nos ponga más en pie para leer, para buscar, para recordar, para aprender lo que el Señor puso en nuestras vidas. Querido Padre Celestial, estamos nuevamente delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, porque tu amor y tu misericordia es grande, Padre.